suena la campana, saquen sus deberes. Ha llegado un profe nuevo con superpoderes. Dicen que lo que enseña por siempre es recordado. Hola a todos, ¿qué tal? Esto es el primer podcast de AMPE de esta temporada, un nuevo proyecto que inicia el sindicato AMPE. Te saluda un servidor, Carlos Kent, y arrancamos pues este primer programa, un poco programa piloto de este primer podcast que realizamos. Y bueno, pues un podcast que se vendrá realizando durante toda la temporada. Y bueno, pues nuestro principal objetivo es dar voz a la comunidad educativa y poder ponerle cara a docentes y personas que trabajan en el sector educativo de nuestra ciudad. Antes de comentar un poquito todos los contenidos que tenemos para el programa de hoy, quiero saludar a Sebas Romero. Muy buenas, Sebas, ¿cómo estás? Buenas, ¿qué tal? Un placer saludarte hoy aquí en este primer podcast. Sí, no es la primera vez que coincidimos, ¿no? Tu voz me suena. También. La voz seguro que te tiene que sonar porque yo creo que en las ondas como tal hemos coincidido unas cuantas veces, pero en este primer proyecto, en este primer programa, es la primera vez que coincidimos. Y bueno, yo creo que con bastantes ganas, ¿no, Sebas? Sí, no, pues creando algo, ¿no? Para los docentes, ¿no? Y para mostrar por proyectos y compañeros y compañeras que lo están haciendo muy bien en sus centros. Y de ahí también un poquito los hashtags, ¿no? De orgullo docente y AMPE cree en ti, ¿no? Por mostrar cosas que se están haciendo muy bien y que a veces pues pasan desapercibidas o tiene que llegar, como en este caso, pues una nominación a premios para que se ponga más el foco, ¿no? Efectivamente, al final lo que vamos a intentar en este podcast es dar visibilidad a todas esas cosas que se hacen en el mundo educativo, esas actividades que no se conocen tanto, la verdad, porque yo, por ejemplo, no sabía que estos premios existían. Los premios Abanca, que son de los que hablamos hoy. Los premios Educabanca, que son nacionales y a los que están nominadas este año las dos invitadas al programa, ¿verdad? Efectivamente. Pues como dice Sebas, los premios Educabanca son unos premios que son un poco los Goya, ¿no? Del ámbito educativo, por lo que nos han dicho. Y bueno, pues hoy hablamos con dos de las nominadas y una de ellas finalistas y todo para estos premios. La primera de ellas es Mari Carmen Sáez, docente del Colegio Cristo del Valle de Fuentealbilla. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas. Pues nada, encantada de estar aquí. Finalista de estos premios. Sí, finalista. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo estás? Pues imagínate, súper contenta, la verdad, porque ya sí la nominación ya en sí es un regalo, que es el premio en sí, que la nominación venga de las familias, pues estar de nuevo por tercer año entre los 10 finalistas, pues la verdad es que es pues una alegría muy grande, Qué bueno. Muy emocionante. Qué bueno. Bueno, tu proyecto se llama Una provincia con mucho arte, ¿no? Un poco, bueno, a mí me han presentado proyectos, sí, más o menos. Bueno, sí, ese fue uno de los proyectos que yo realicé, ¿no? El año pasado en mi colegio, sí, en mi aula. Sí. Hoy hablaremos un poco de eso, de proyectos que habéis realizado vosotras y bueno, pues ahora profundizaremos un poco en este mismo. Y también tenemos con nosotros a una de las nominadas, María José López. Ella es docente del CRA Ribera del Júcar de Alcalá del Júcar. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Sí, hola, ¿qué tal? Encantada también de estar aquí por primera vez. Muy bien. ¿Estáis las dos un poco nerviosas? ¿Primera vez que os sentáis delante de un micro? ¿Cómo os sentís? Bueno, yo un poquito, la verdad. Mari Carmen a lo mejor... Bueno, yo sí que... Es cierto que ya no es la primera vez que me siento delante de un micro, pero he de decir que siempre me pongo nerviosa. O sea, que ese gusanillo que tiene ahí en el estómago siempre lo tengo. Que creo que no se pierda también es importante. Hombre, claro que sí. Yo creo que siempre se dice, ¿no? Que los nervios hay que tenerlos, efectivamente. Bueno, Sebas, vamos a hablar también un poquito de todo esto que estamos intentando realizar con AMPE, ¿no? Este podcast, profundizar un poco, ¿no? En qué cosas llevamos un poquito en mente para que todas aquellas personas que nos estén escuchando o viendo, porque estamos en los dos formatos, pues sepan un poquito qué es lo que queremos hacer, ¿no? Pues queremos contar historias de éxito educativo a diferentes niveles y no solo en el podcast, sino también en redes sociales. Así que si pues eres docente castellano-manchego y quieres que contemos o que de alguna forma amplifiquemos lo que estáis haciendo positivo en vuestro centro, pues contactar con AMPE, que esa puerta va a estar abierta porque, claro, al final muchas veces es hacer cosas y se quedan dentro del centro o se quedan en el ámbito del centro, pero para que lleguen un poquito más allá y darles esa visibilidad y ese reconocimiento
que se merecen, pues ha nacido este podcast y también pues una serie de vídeos de Hoy Visitamos Tu Centro, que se van a ir publicando durante el año en las redes de AMPE. Efectivamente, bueno, vamos a hablar también un poquito del origen de ese hashtag, ¿no? Del orgullo docente. Claro que vosotras dos, cuando habéis llegado al estudio, habéis dicho, orgullo docente, qué bueno, ¿no? Claro, ¿cuál es el objetivo un poco de este hashtag, Sebas? ¿Qué intentamos transmitir desde AMPE con esto? Pues transmitir pues todo lo bueno que hacen nuestros compañeros, todo lo bueno que se está haciendo en los centros y poner esa mirada en lo positivo, porque a veces nos quedamos con titulares y noticias un tanto negativas en general en la prensa sobre educación, porque pues está cambiando todo muy rápido. Pero es cierto que aparte de esos titulares a veces un poco negativos, pues hay muchos titulares positivos a los que hay que darle su tiempo. Claro que sí, claro que sí. Y nosotros pues vamos a darles a esos titulares también visibilidad, ¿no? Que hay muchas veces que salen y no se les da la visibilidad que merecen, ¿no? Entonces hoy vamos a hablar de eso, de los premios Educa Banca, y quiero que tanto Mari Carmen como María José me contéis un poco cómo es recibir la noticia de que has sido nominado a este premio. ¿Cómo fue el momento en el que os dicen, os han nominado a estos premios? Bueno, el momento es sorpresa. Se supone que el docente o la docente no sabe absolutamente nada porque es una nominación, en mi caso que soy de la etapa de educación infantil, bueno, infantil y primaria, es una nominación que hacen las familias del alumnado que en ese curso tú lleves. Entonces es una nominación anónima, o sea, el docente no puede saber nada. Hay de plazo, creo, varios meses para hacerlo, y durante el verano es cuando recibes un email de la organización donde te dice que estás nominado. Ni siquiera te dicen quién ha sido, o sea, todo es anónimo para el profesor o la profesora, pero bueno, pues imagínate, es una sorpresa enorme. En mi caso, yo no he sabido absolutamente nada, ninguno de los 3 años, con lo cual siempre en verano recibir eso ha sido una sorpresa súper bonita y además, pues eso, como que yo siempre pensaba, ¿cómo se lo han cocinado para que yo no me llegue a enterar de nada durante el curso? Claro, o sea, claro, efectivamente. Sí. ¿Y cómo fue el momento en el que tú te enteraste, María José? Pues un poquito lo mismo, como dice Mari Carmen. Llegas de vacaciones y bueno, estaba también preparándome otro proyecto que lo he presentado en AMPE también, que está pendiente de bueno, pues un poquito de reconocimiento por él. Y nada, y mi hijo estaba en ese momento en el ordenador y me dijo, mamá, ¿no has visto un email que te han mandado donde dice que estás nominada? Y digo, ¿cómo? Digo, ¿quién habrá liado esto? Un poquito así. Y claro, pues para mí sí que fue una gran sorpresa porque para mí ha sido la primera vez. Claro. Entonces, que sí. La sorpresa es aún en mayúsculas. Claro. Bueno, también tenemos a Sebas, que también fuiste nominado, ¿no? El año pasado, o finalista también. Sí, nominado y finalista el curso pasado, y nada, pues es a través de un email como te comunican la nominación y luego ya pues decides aceptarla o no, porque hay gente que la acepta, hay gente que no la acepta, pero en general, bueno, es una cosa bonita, entonces hombre, claro. aceptar. Claro, ¿cómo no vas a aceptar algo así? Efectivamente. Bueno, lo ha dicho Sebas, que es una cosa muy bonita, pero claro, al inicio le he dicho, ¿no?, que estos premios son como los Goya de la enseñanza, y quiero que me comentéis un poco cuál es la importancia que tiene para vosotras haber recibido esta nominación y, en tu caso, Mari Carmen, haber pasado a la final. Pues a ver, yo lo veo sobre todo como una gran responsabilidad también, porque ya no es solo la nominación, en este caso de la familia, sino que luego tienes que presentar una serie de méritos que la organización, la verdad es que es muy exhaustiva. Tienes que presentar muchísima documentación de los proyectos que has hecho, de las actividades de innovación, de cómo trabajas con las familias, de los valores, bueno, una serie de apartados que tienes que ir cumplimentando en función de lo que tú hayas trabajado durante ese curso escolar. Y por eso digo que es una gran responsabilidad. Lo primero, yo siempre digo por el título que tienen estos premios, porque claro, es un título muy ambicioso. Eso quizás lo podemos discutir en otro momento, pero y sobre todo por el hecho de estar ahí entre los 10 mejores docentes de España. Entonces, bueno, pues yo lo asumo sobre todo con muchísima gratitud, lo primero, y con muchísima responsabilidad. Claro. Porque al final
Para mí, una de las principales ventajas que me han aportado estar nominada o estar entre las 10 finalistas es la visibilidad, que al final se hable de educación, se hable de innovación, se hable de cosas nuevas, de que otra forma de hacer las cosas en las aulas es posible, de que otros compañeros, compañeras quieran asomarse a esa ventanita, en mi caso de redes sociales o de blog que llevo durante tantos años compartiendo, para ver, bueno, pues que otra forma de hacer las cosas es posible y que es real, que es verídica, que estás a pie de aula, que no eres ninguna gurú o ninguna otro ente por ahí, claro, que se dedica a formar o a informar sin tener esa experiencia de aula. Entonces, en este caso, para mí, eso quizás es lo más importante, el hecho de dar visibilidad a la educación y que se hable de buena educación y de buenas prácticas, que creo que en este caso el podcast en este camino va a ir AMPE también, en ese orgullo docente y en esa visibilidad, claro, de dar a compañeros y compañeras. ¿Y tú, María José, cómo viviste este momento? ¿Qué importancia tiene para ti? Para mí es un regalo, la verdad. Es un regalo, y no solo mío, porque principalmente de las familias, que te sientes apoyada, valorada, y de los mismos niños, de los mismos alumnos, porque han participado en tus proyectos y son el centro de la educación. Entonces, bueno, sobre todo gratitud y como bien estáis diciendo, pues dar visibilidad a la educación, que siempre, como ha dicho Sebas, pues en algunos momentos somos el foco de críticas. Yeah. Y bueno, y luego hay una parte muy silenciosa de trabajo que realizas y bueno, también que sentirte valorada por el trabajo bien hecho, pues te reconforta y es una satisfacción personal enorme, sobre todo cuando tienes que desatender a tu familia, como me ha pasado a mí en determinados momentos, que mis hijos me decían, mamá, que estoy aquí. Y yo decía, ya, dices que estás siempre liada con el colegio. Entonces, para mí ha sido pues un regalazo. Claro que sí. Y al final esos momentos merecen la pena también, ¿no? Todo ese trabajo. Luego es un regalo que viene con una responsabilidad, que Mari Carmen yo creo que ya lo está sintiendo. ¿Ah, sí? Yo, sí. Yo lo sentí un poquito a posteriori, ¿no? Y lo siento ahora, es que te sientes un poquito más observado. Y te sientes un poquito más como referencia, en el sentido de que hay gente que te lo dice. Y llegas yo he llegado este año a mis nuevas clases y me han dicho, y me han preguntado algunos de mis estudiantes, ¿a ti te nominaron el año pasado a mejor profesor de España, tal, no sé qué? Y ya vas con otra carga, diferente, claro, una responsabilidad que ahora los alumnos Mari Carmen, ¿verdad? Sí. Lo habrá notado, sobre todo si tus alumnos son pequeñitos, de las familias, ¿verdad? Sí, totalmente, de las familias y también de compañeros y compañeras, que es como se asoman, sobre todo, como os digo, que llevo muchos años compartiendo mi trabajo en redes, en blog, desde hace muchos años, es como, pues, ¿qué está haciendo Mari Carmen para estar nominada, o qué es lo que hace en su aula, o por qué lo hace? Entonces sí que es una gran responsabilidad. Yo lo veo totalmente así, Sebas, como bien estás diciendo. Y por eso la visibilidad que tienen estos premios, que mucha más gente se acerca a ver lo que estás haciendo. Entonces, claro, esa responsabilidad va en aumento y la presión a veces, bueno, pues hay que gestionarla. Claro también. Que sí, claro. Bueno, estamos hablando de los premios Abanca, que también lo que nos va a abarcar todo el programa, pero claro, habrá mucha gente que nos esté escuchando y viendo que no sepa exactamente qué es lo que reconocen, en qué se basan, ¿no? para reconocer. Entonces, Sebas, cuéntame tú un poco ¿en qué se basan estos premios para reconocer a los profesores? Pues lo primero, para participar te tienen que nominar tus estudiantes. Y desde aquí pues animo... ¿O familias de estudiantes? Sí, o las familias de los estudiantes. Entonces animo pues a esas familias, a esas personas que nos estén escuchando y digan, jolín, es que esta profesora o este profesor o esta maestra o este maestro se merecen una nominación. Pues adelante, que los grupos de WhatsApp sirvan para algo más que sea para criticar. Que sirvan también para organizar acciones positivas, que sé que también sirven para eso, ¿vale? Y bueno... una vez que te nominan, pues como ha dicho Mari Carmen, mandas una serie de méritos y vas más o menos por un baremo. Hay puntos del baremo que son más objetivos, puros, y hay otros que puede haber un poquito de subjetividad, pero al final es un baremo por el que nos puntúan a todo el mundo.
Y en base a esa puntuación, pues están los 10 finalistas y luego también están las posiciones entre los 10 finalistas. Ajá. Bueno, si hay una cosa en la que todos coincidimos es que creo que los profesores que habéis sido todos nominados, ¿no? Sois profesores muy inquietos, diría yo, ¿no? Profesores a los que les encanta su profesión, quieren hacer cosas nuevas. Entonces os quiero preguntar si hay una mirada educativa compartida a la hora de trabajar en este tipo de proyectos y cuál es vuestro objetivo final, ¿no? Porque obviamente imagino que todos tenéis un poquito esa misma mirada de decir, es que quiero innovar en esto, quiero, no sé, avanzar un poco, ¿no? ¿Cómo lo veis esto? Bueno, pues a ver, yo creo que sí, que al final las personas que están ahí comparten ciertas inquietudes, ciertos valores. En mi caso es así, yo soy una persona muy inquieta, llevo formándome prácticamente desde que empecé, desde muy pronto, o sea, al poquito tiempo de empezar a trabajar ya comencé a trabajar sin libros, por proyectos, incluyendo en proyectos otras estrategias de innovación educativa. Entonces, pues creo que al final sí que hay una mirada compartida. Y la finalidad que tú comentabas, para mí la finalidad es dar lo mejor a los niños y niñas que tengan mi aula cada año, ser un poco mejor cada día. Y eso se consigue construyendo, formándote y aprendiendo día a día, tanto en formaciones como de compañeros, como de familias. Bueno, pues creo que esa desde luego es mi finalidad, ser cada vez mejor para mi alumnado. Claro que sí. Pues un poco lo que dice Mari Carmen, mejorar sobre todo la educación hoy en día, porque bueno, pues se han perdido muchísimos valores. Y ya desde pequeños tienes que trabajar pues un poquito lo tradicional combinado con la innovación, porque al final los valores de la tradición, por así decirlo, no están pasados de moda. Hay que combinarlo con un poquito la innovación y al final mejorar el día a día del futuro, que son nuestros pequeños alumnos, claro. que van a ser el mañana. Entonces, mejorar sobre todo pues el futuro de estos niños y el mundo, en definitiva. Qué bueno. ¿Y tú, Sebas? Comparto lo que dicen mis compañeras y bueno, pues creo que todo lo que se pueda aportar en positivo a los sistemas educativos se lo estamos aportando a la sociedad. Qué bueno. Porque al final todos los profesionales de todos los campos pasan por el sistema educativo y es un pilar fundamental. Así que si ese pilar que es fundamental lo podemos hacer lo más innovador posible y potenciarlo cada uno desde su punto de vista, porque estoy seguro que ninguno de los tres innovamos de la misma forma, ¿no? Hay gente, por ejemplo, que es pro redes, hay gente que es anti redes, y todos los puntos de vista pueden ser útiles para una clase, ¿no? Claro. Lo único que tiene que hacer, creo, el docente es intentar buscar sus puntos fuertes, aprovecharlos, sacarlos en sus clases y en sus actividades y disfrutarlo también, porque creo que es muy importante que estas cosas se hagan disfrutándolas. Claro que sí. Bueno, Sebas, vamos a despedirte aquí en este punto del podcast, que yo sé que te tienes que ir. Has puesto cara de sorprendido, pero bueno, que además tienes un examen. Pero lo hago yo. Entonces suerte. no es como si tuviera que estudiar y hacerlo, sino que lo hago yo, así que solo tengo que vigilarlo. Eso es. Bueno, un placer coincidir con vosotras, un placer verte, María José, que nos conocíamos desde hace años. Es que la vida y Albacete es un Bueno, Albacete es un pañuelo. Al final siempre das con alguien. Y nada, que enhorabuena a las dos. Mucha suerte para Mari Carmen en la final. Muchas gracias. Y a seguir haciendo cosas bonitas y nos veremos en actividades, en eventos, pues eventos de innovación, eventos chulos que hay en Castilla-La Mancha, por ejemplo, el Duquere. Es un congreso que es una pasada y en el que nos juntamos mucha gente que tenemos esa línea. Pero igual que ese, hay muchas actividades, muchos eventos que se hacen y que se seguirán haciendo y nuevos que saldrán, que merecen la pena y en los que podemos compartir, como ahora, y aprender del resto de compañeros y compañeras. Qué bueno. Bueno, me voy. Hasta luego. Sebas, espero verte por aquí pronto también, ¿eh? Gracias, Sebas. No lo sé. Tú seguro que vas a estar. Yo seguro. Yo a lo mejor estoy detrás de cámaras. Muy bien, muy bien. Pues Sebas Romero, muchísimas gracias por estar. Gracias.
Pues continuamos en esta primera edición del podcast que va a realizar AMPE esta temporada, y después de haber introducido un poco lo que son los premios Abanca con Sebas, con Mari Carmen y con otros de los participantes, pues vamos a seguir hablando también con María José, y vamos a hablar un poco de vuestros proyectos, ¿vale? De algunos en específico que hemos escogido para hablar en este podcast, y vamos a empezar hablando con Mari Carmen de un proyecto muy chulo que se llama Una provincia con mucho arte, ¿no? Efectivamente. Sí, ese fue uno de los proyectos que yo llevé a cabo en el curso pasado. Y bueno, la verdad es que fue un proyecto alucinante. O sea, yo estoy súper agradecida porque yo me lo imaginé en mi cabeza grande, pero resultó ser muchísimo más. Qué bueno. Fue un proyecto para trabajar el arte de manera transdisciplinar, a través de todas las áreas, de manera globalizada. Pero no solamente el arte, que muchas veces lo reducimos a la pintura o la escultura, claro, ¿no? Evidentemente cine, teatro, bueno, pues toda la arquitectura, todas las disciplinas. Bueno, el arte es que son un montón de cosas. Exacto, que muchas veces nos quedamos con la pintura, pero el arte engloba muchísimo más, la danza, la música, bueno. Pues yo siempre lo que hago es contextualizar todos mis proyectos a la realidad del alumnado. Entonces, pues quise trabajar el arte de una manera transdisciplinar, pero a través de nuestra provincia, de los artistas, de las artistas tan grandes y tan importantes que tenemos en nuestra provincia. Claro. Y ese fue un poquito, pues, cómo lo llevamos a cabo. Fue un proyecto que duró prácticamente 2 trimestres y comprendía diferentes situaciones de aprendizaje donde íbamos trabajando las diferentes disciplinas artísticas. Y tuve la gran suerte de que yo solicité, bueno, pues escribí una carta, un email a varios de los artistas y de las artistas que tenemos en nuestra provincia, pertenecientes a las diferentes disciplinas. Y pues conté con ellos para realizar tanto talleres en el aula, como videoconferencias, como otras tantas actividades, con lo cual el proyecto fue, la verdad, súper chulo, una motivación enorme, dio visibilidad a artistas de la tierra, unos muy conocidos, otros menos conocidos, pero todos ellos con un trabajo impresionante, excelente. Hay artistas como el bailarín, por ejemplo, Esteban Berlanga, que es un bailarín que está trabajando a nivel internacional desde hace varios años, Rosalén, bueno, es que fue Ismael Olivas, que además recientemente fue también premiado en Castilla-La Mancha. Bueno, ahora mismo es que tengo la cabeza porque, o sea, que no me vienen a la mente todos los artistas que participaron. Santi Flores, que además fue pregonero de nuestra feria este año en arquitectura, o sea, que fue en escultura, perdón. Entonces, bueno, pues ha sido un proyecto donde los artistas han venido a mi clase, han dado pequeñas charlas, pequeños tips a los niños y niñas, y luego siempre terminábamos con una actividad práctica. Qué guay. Y en otros casos donde no ha sido posible que pudiesen visitar el aula, pues por ejemplo Carmen Flores o otros artistas, pues lo que hacíamos era o bien videollamadas donde los niños y niñas entrevistaban a los artistas, o ellos mandaban un vídeo donde les enviaban un mensaje acerca de lo que hacían, o bueno, pues como Julia Martínez, que les envió también mensaje. Bueno, es que ha habido muchísimos, un montón de artistas, ¿no? Mucha participación, muchísima más de la que yo me hubiera imaginado. Bueno, o sea que, es buenísimo, ¿no? Sí, porque además es como tú les presentas un proyecto de un pequeñito pueblo que se está haciendo en una zona rural aquí en Fuentealbilla, y tú les hablas a ellos del proyecto y te dicen que sí, con un rotundo sí, que quieren participar de alguna forma. Y la verdad es que yo estoy súper agradecida a ellos porque han hecho evidentemente que el proyecto sea muchísimo mejor de lo que yo pensaba. Es un proyecto que habla mucho del territorio, ¿no? De lo local, de lo nuestro, y quiero que me cuentes cómo de importante es para ti, pues, que el alumnado conozca y conecte un poco con su provincia desde tan pequeñitos, ¿no? O sea, ¿cómo de importante es esto? Para mí es esencial, porque muchas veces nos ponemos a trabajar cosas lejanas al alumnado, y sobre todo cuando son pequeñitos hay que empezar con las cosas más cercanas, las más asequibles, y es mucho más fácil que ellos tengan referentes que pueden tocar, que pueden ver, que pueden escuchar, que pueden ver en cualquier día paseando incluso por la localidad, porque tuvimos a una de las pintoras que es de la localidad, Rosa Monteagudo, y vino al aula con una trayectoria además muy chula, y la ven paseando por su localidad, o las pueden ver
ver paseando por Albacete. Entonces, claro. bueno, pues creo que eso es súper importante para que vean que son de carne y hueso, que son reales y que se han formado en escuelas o en localidades como ellos y ellas. Entonces Claro que creo, sí. y contextualizar, siempre digo, contextualizar los proyectos a la realidad del alumnado, personalizar el aprendizaje, es que para mí eso es esencial y es una de las cosas que siempre transmito en todas las formaciones que imparto a docentes. Creo que es súper importante. Bueno, el alumnado era ni más ni menos que alumnos de infantil. Sí. Del ciclo de infantil, niños y niñas pequeñitos, ¿no? Y claro, qué retos y oportunidades también ofrece trabajar arte y cultura a estas edades tan tempranas. Pues el arte es la principal fuente de comunicación, de transmisión de emociones, de vivencias. Además, cuando son tan pequeñitos, es una de las principales vías para expresar, para exteriorizar lo que sienten y para comunicarse. Muchas veces incluso antes que la palabra, a través de la danza, del movimiento, de la expresión corporal, de la música, de la pintura. Son disciplinas, son competencias que se deben trabajar desde muy pequeños porque son diferentes lenguajes que muchas veces nos centramos solamente en el lenguaje oral, verbal, pero los diferentes lenguajes hay que potenciarlos todos porque cada niño y cada niña es un mundo. Entonces hay que atender a todos los lenguajes que existen para que ellos los vayan potenciando y vayan reforzando. Entonces es súper importante desde muy pequeño hacerlo. Y evidentemente trabajarlos también desde las diferentes áreas lo que hace es que se trabajen las distintas competencias curriculares a través de algo que a ellos les motiva, que son las diferentes disciplinas artísticas. Uh-huh. Has hablado de lugares que han conocido nuestra provincia, han conocido artistas, un montón de nombres muy conocidos. ¿Cuál fue la impresión de niños tan pequeños, por ejemplo, al ver a Rosalén, a Santi Flores? Pues claro, todo este tipo de gente que sorprende, ¿no? Cuando lo ves y además es curioso porque hay gente que no saben que son de nuestra tierra, ¿no? Entonces, quiero que me cuentes un poco cómo fue la reacción de estos pequeñinos. Pues la verdad es que lo bueno de ellos es que la inocencia y el normalizar las cosas para ellos es el día a día, es su realidad. Entonces, fíjate, por ejemplo, además es una anécdota que con Santi Flores, que tenemos contacto, siempre compartimos porque llegaba al aula y ellos habían oído tanto hablar de Santi Flores, claro, que ellos llegaban y le decían, mientras Santi Flores, era todo el rato, le preguntaban Santi Flores, iban detrás de él Santi Flores. Entonces, bueno, pues son anécdotas que la verdad es que es verdad que ellos con su naturalidad, con su espontaneidad, lo viven como algo normal y natural. Y eso claro, creo que es lo más bonito, el normalizar pues todas esas profesiones y el ver que son reales y que ellos si quieren pueden aspirar a ellos. Y sobre todo lo que más me sorprendía también, porque algunos artistas era como decían, jolín, ¿y qué hago yo con niños tan pequeños? Claro. Y cuando llegaban al aula, claro, me decían, jolín, Mari Carmen, es que tú nos lo contabas y parece que no, hasta que no estamos aquí contigo en el aula, no vemos lo que en realidad son capaces de hacer esos niños y esas niñas. Claro. Que es que por la edad muchas veces creemos que no pueden o que no van a saber o que no van a entender y nada más lejos de la realidad. Yo siempre digo que son pequeños pero aprenden a lo grande. Qué bueno, qué bueno. Bueno, es un proyecto que fomenta eso, la investigación, ¿no? Un poco la creatividad, la cultura. Claro, ¿cuánto ayuda a los alumnos a una edad tan temprana, ¿no? A desarrollarse, fomentar todo esto, trabajarlo? Hoy en día yo creo que es esencial, además en una sociedad donde la información está a golpe de clic, que esa transmisión unidireccional de contenidos no funciona. Entonces hay que trabajar de otra manera más viva, más activa, más personalizada, más motivadora, más innovadora al fin y al cabo. Entonces lo que hace es que a través de este tipo de proyectos, de este tipo de situaciones de aprendizaje, el aprendizaje, valga la redundancia, llega muchísimo más cerca a los alumnos, se produce de forma más significativa, más motivadora. Y eso lo que hace es que el aprendizaje perdure, se consolida en el tiempo, que es lo que ansiamos todos los docentes, ese aprendizaje significativo que perdure en el tiempo. Claro, efectivamente. Bueno, las dos sois profesoras de colegios de pueblo, ¿no? Y últimamente sale mucho el debate del sentimiento de pertenencia, ¿no? Se dice que se está perdiendo mucho, que los jóvenes de hoy en día reniegan un poco de su tierra. Y quiero que me comentéis un poco las dos, ¿cómo veis esto desde las aulas? ¿Vosotros pensáis que se pertenecen a esta tierra o que últimamente pues está pasando esto, ¿no? Que como que se están alejando de esas raíces y de todo esto de lo que hablo? ¿Cómo lo veis vosotras? Bueno, yo creo que depende
Yo siempre digo que depende también de la educación, de las raíces que tú tengas, para que sean más sólidas o menos sólidas. Es cierto que hoy en día parece que se va desvaneciendo un poco todo, y de ahí la importancia de fortalecerlas desde pequeños y desde pequeñas, claro, de trabajar todo este tipo de cosas para que ellos valoren, que valoren, que muchas veces estamos valorando a un artista de otro país cuando tenemos en nuestro pueblo, en nuestra provincia o en el pueblo de al lado, un artista súper importante y reconocido a nivel nacional o a nivel internacional. Entonces creo que esto es fundamental para que esas raíces sean cada vez más profundas. Y yo siempre digo que la escuela rural o la educación en las zonas rurales es muchas veces el nacimiento de muchísimos proyectos innovadores, que la escuela rural es garantía de igualdad de oportunidades, de crecimiento, y que hay que cuidarla, que hay que mimarla mucho. Claro. Y ahí está el hecho de hacerles sentir que son importantes, que lo que se está haciendo en el cole, en el aula, es importante, y fomentar todo ese tipo de aspectos para que ellos realmente valoren sus raíces. Claro, claro. María José, mientras estaba planteando un poco la cuestión, estabas ahí como haciendo movimientos. ¿Cómo ves tú esto? Pues yo un poquito estaba viendo que es verdad que se están perdiendo un poquito las raíces. Yo hablo desde el punto de vista de mi alumnado. En este curso, por ejemplo, que estoy trabajando en uno de los pueblos más bonitos de España, como es Alcalá de Júcar, y no sabían por qué tenían la placa en el pueblo. O sea, no sabían de dónde venía ese premio y qué significaba esa placa. Entonces, el saber que tienen, sí, en el día a día saben que hay turismo, ven a muchos turistas, claro, pero la placa nunca se habían fijado. Me decía una niña, una madre el otro día, es que mi hija ya se fija al entrar al pueblo que hay un premio, que hay una placa donde dice que Alcalá de Júcar es uno de los pueblos más bonitos de España. Entonces, si no lo fomentamos, como dice Mari Carmen, como decís todos, desde pequeños y desde la familia, también es importante que esos valores se trabajen y que esos niños se sientan las raíces a las que pertenecen. Efectivamente, que al final está pasando mucho eso, ¿no? Que hay gente que incluso sus vacaciones de verano son ir a Alcalá de Júcar, ¿no? Y tú le dices algo de esto a los jóvenes y dicen, ¿cómo se van a ir de vacaciones a mi pueblo? Y dices, hombre, es que vaya pueblo. Efectivamente, es como que no asumen que su pueblo sea, que tenga X turistas y que sea un pueblo, pues, de verdad, pues, muy visitado. Bueno, pasa también con los alumnos de aquí, de la capital, de Albacete, ¿no? Qué ciudad más fea, qué tal. Hombre, Albacete tiene puntos turísticos que son muy bonitos y muy visitados, ¿eh? Efectivamente. Y volviendo a Mari Carmen y a tus proyectos, quiero que me cuentes un poco qué te llevas aprendido, ¿no? De todos estos, que además hemos hablado de uno, ¿no? Pero has hecho muchos. ¿Qué te llevas aprendido de todo esto? El aprendizaje, resumirlo, es difícil, ¿sabes? Porque además de cada proyecto yo siempre digo que siempre sacas muchísimas cosas, tanto a nivel del alumnado como a nivel de las familias, como a nivel mío como profesional, de descubrir también muchas cosas, porque yo siempre que cuando tú estás haciendo un proyecto tienes que hacer primero una labor de investigación. Claro. Entonces toda esa labor de investigación que haces para después ponerlo en práctica en el aula te lleva a descubrir cosas que previamente yo también desconocía. Entonces, pues a nivel de aprendizaje, muchísimo. Y yo cada día más convencida, fijaros si llevo tiempo trabajando este tipo de metodología en mi aula, pero cada vez más convencida de que este es el camino, de que el camino son metodologías activas que hagan que cada día en el aula los niños y niñas vivan un día emocionante, diferente, divertido, innovador, que les anime todos los días a llegar al colegio, a comerse el día con ganas, a seguir aprendiendo, experimentando, descubriendo cosas. Y eso evidentemente hay que hacerlo desde la motivación, desde el trabajo, porque trabajar así, como te puedes imaginar, lleva muchísimo trabajo detrás. Hay muchísimo trabajo invisible que evidentemente no se ve, pero que está muchas horas de quitarle de quitarle tiempo a otras tantas cosas y a otras tantas personas para poder dedicarlo a ello y para poder realmente, bueno, pues hacerlo mejor cada día, ir mejorando para que esos proyectos pues sean realmente efectivos y significativos para el alumnado. Claro, mucha gente lo dice, ¿no? El profesor que llega al aula y abre el libro y solo se dedica a ese libro. ¿Pensáis que está en peligro de extinción esa figura del profesor? Yo quiero pensar que cada día más, cada día se va extinguiendo más, porque bueno, pues es que la evidencia está clara, hay una evidencia enorme que dice que eso no funciona.
Claro. Pero es que incluso el mismo currículo nos está diciendo cómo tenemos que trabajar. La misma ley nos lo dice, que hay que trabajar con determinadas metodologías, con determinados principios pedagógicos que evidentemente no casan absolutamente con el libro. No quiero decir que el libro de texto sea malo, ni demonizarlo, claro. ni nada. Evidentemente debe ser un recurso más, pero no debe ser el único recurso. Ahí está la diferencia. ¿Tú cómo ves esto, María José? Pues lo que decíais un poquito, y los mismos alumnos son los que te lo reclaman, porque cuando terminan la etapa de educación infantil, que imagino que Mari Carmen también es testigo de esto, te dicen, ¿y no vamos a tener proyectos en primaria? ¿Y no vas a estar tú en primaria? Yo no quiero ir a primaria. Entonces, esa es la mayor evidencia que nos está pidiendo el alumnado y que nos está pidiendo la sociedad. O sea, es el cambio hacia otra educación, hacia otro mundo es posible. O sea, se pueden hacer las cosas de otra manera. Y en este caso, los mismos alumnos es que te lo están demandando. Esta mañana he ido yo a sustituir a mis alumnos del año pasado, bueno, de los 3 cursos que he estado con ellos, y me han dado un abrazo al entrar a la clase, que eso es un regalo y es una evidencia de decir, ¿y por qué me quieren tanto, no? Porque han estado a gusto, como dice Mari Carmen, se han emocionado, han aprendido, han investigado, claro, y se han fascinado. Entonces, el alumnado de hoy en día, o en general, todas las personas necesitamos sorprendernos, fascinarnos, porque ya tenemos las pantallas. Y todos los días fascinarnos con una pantalla no fascina. No. Necesitamos motivación, necesitamos vivenciar. De hecho, yo diría que en los alumnos que mayor recuerdo se llevan de los profesores son aquellos alumnos que han tenido profesores que se han movido de verdad, ¿no? Yo tengo el recuerdo de un profesor de historia, por ejemplo, el de cuarto de la ESO. Diría que fue por el que le cogí pasión a la historia, ¿no? Entonces, siempre que lo ves, pues es pueden llegar a incluso inspirarte en tu futuro. Es así. O sea, te marcan para ser... Somos inspiradores Claro. o inspiradoras. Entonces, creo que es muy importante... pues cuidar y cambiar y bueno, como yo que he recibido formación de Mari Carmen en muchos de sus cursos, pues yo me animé a seguir trabajando como ella y animo a que todos los docentes lo hagan porque hay evidencias y los mismos alumnos es que te lo piden. Claro que y sí. Cuando los ves tan pequeños solicitando de alguna manera que se trabaje así en otros niveles de las etapas educativas, pues ya, es el grito Claro que sí. puesto en... Sí, y lo que decía María José, que es verdad que para mí una de las principales recompensas es la que acaba de decir ella. Yo llevo muchos años impartiendo formación a docentes sobre cómo trabajo en mi aula, sobre cómo yo llevo a cabo el método por proyectos o otras metodologías activas. Y esa es la mejor recompensa, que otros profesores se animen, que otros maestros o maestras se animen a llevar a cabo esto en lo que tú crees, en lo que tanto tiempo has trabajado, en lo que tantas evidencias tienes de que funciona, pues que se animen a llevarlo en otras clases, en otras aulas, en otros centros. Para mí es la mejor recompensa a todo el esfuerzo que también se invierte en las formaciones a compañeros, que es mucha. Claro. Y lo que decía María José también, a mí los niños cuando acabo, que además es una frase que la pongo muchas veces en redes, cuando acabo un proyecto, antes de comenzar el siguiente, pasa un tiempo, pues pasa 2 semanas, bueno, mientras entre uno y otro. Y siempre cuando acabo, los niños y niñas me dicen, Mari Carmen, ¿y ahora qué vamos a aprender? ¿Qué vamos a investigar ahora? ¿Cuál es el siguiente? Por favor, dínoslo ya. O sea, están como expectantes o como ansiosos de seguir aprendiendo, y conseguir eso realmente es difícil, pero es emocionante. Es el milagro para el docente. Eso es realmente a lo que aspiramos, a llegar a conseguir ese deseo de aprender en el alumnado. Qué bueno, qué bueno. Pues vamos ahora a hablar de uno de tus proyectos, María José, que es En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre sí quiero acordarme, ¿no? El inicio de Quijote, pero cambiado, efectivamente. Pues un poco al hilo del que decías con respecto a las raíces. He querido que, este proyecto lo llevé a cabo el curso pasado. Y bueno, trataba un poquito nació con la idea de acercar una de las historias más importantes de la literatura española, como es el Quijote. Y yo quería que aunque eran pequeños, adaptarlo, porque en realidad nuestra vida es muy quijotesca. Vale. En el día a día de nuestro trabajo, de la vida, de la rutina, está presente las historias que se cuentan en el Quijote.
y creo que es una de las historias más humanistas que tenemos en nuestra literatura española. Y bueno, yo quería que los niños aprendieran esos valores que hoy en día se están perdiendo o se han perdido o están en el camino de perderse, y de alguna manera divertida, pues a través de las actividades, con la colaboración de las familias, pues quería acercarlo, llevarlo al aula. Y la verdad es que me sorprendió, porque siendo una historia tan densa, eso te iba a decir, como es el Quijote, claro. es verdad que tratamos diferentes pasajes del Quijote, pero adaptados a las edades de estos niños, claro, que son pues muy pequeños. Estamos hablando de 4 y 5 años. Y bueno, pues la verdad que resultó muy divertido, y de hecho los niños hicieron una de las actividades que mayor éxito tuvo, fue hacer la ruta de Don Quijote adaptada a los niños y a las familias, que incluso viajaron a los diferentes pueblos bueno, de la ruta de Don Quijote y vivieron allí los lugares que se leía en el Quijote. Se hicieron fotos, las plasmaron en el libro. Ese libro está en la biblioteca del cole, que no se les va a olvidar quiénes son los personajes de Don Quijote. Entonces lo contaban, o sea, no sabían leer y escribir aún porque estaban en proceso, claro, de aprendizaje de la lectoescritura, pero fue emocionante cómo se quedaban con las historias, que las vivieron en el pueblo, incluso soñaban con esos molinos que eran gigantes, y algunos de ellos incluso se llevaba el yelmo, lo dejaba ahí y decía: es que lo perdí entre la batalla, señor, lo perdí en la batalla. Y bueno, oír ese tipo de comentarios y de conversaciones con los niños en estas edades tan tempranas, pues es el milagro de cualquier docente, conseguir el objetivo final, que es el aprendizaje. Claro. Y fue muy motivador también plantear actividades como escribir con pluma, como vamos a sentirnos como Cervantes, vamos a escribir con pluma. Pues hicieron dibujos, escribieron sus primeras palabras del Quijote relacionadas con el vocabulario de la historia con plumas, con tinta. Hicimos almuerzo manchego. Bueno, eso sí que me interesa. Sí, sí. Las familias elaboraron los duelos y quebrantos, las migas, las gachas, y estuvimos degustando en el colegio todo ese tipo de comidas que muchos de ellos no las habían probado ni sabían que existían. Y bueno, pues dramatizamos el día del libro, adaptado pues una historia del Quijote. Hicimos unos molinos que los mismos niños se metían en el molino y lo movían, y bueno, aprendieron muchísimos valores, y sobre todo yo quería poner énfasis en el valor del esfuerzo, que nada viene claro, si no te esfuerzas en esta vida. Claro, tienes que esforzarte, no existe la suerte, hay que esforzarse, hay que trabajar el esfuerzo, la constancia, la valentía, el decir yo puedo, pues voy a intentarlo. Claro, claro. Y yo tengo talento y voy a demostrarlo. El tener amistad y cuidarla. Bueno, pues son valores que se respiran en el Quijote. Qué bueno. Y al final, pues los niños me preguntan, los de la otra clase, que son los que llevo este año, y dicen: ¿y no vamos a trabajar Don Quijote? Digo, pues sí, algún día hablaremos de él, hombre. Hombre, claro que sí. Y bueno, pues al final es una satisfacción personal de ver que niños tan pequeños, con la obra tan densa como es el Quijote, pues te satisface, y bueno, al final dice: bueno, pues creo que estoy haciendo bien el trabajo. Claro. Y creo que están aprendiendo de verdad esos valores tan necesarios hoy en nuestra sociedad. Efectivamente. Bueno, lo has dicho, ¿no? Que tú que has trabajado desde el juego simbólico, la dramatización, has hecho disfraces, bueno, un montón de cosas, ¿no? Para poder representar bien al Quijote. Sí. Y quiero que me cuentes un poco, claro, cómo de importante es jugar cuando se está aprendiendo, y un poco cómo planteas, ¿no? También que aprendan mientras se juega. Pues el juego es la base de la educación infantil. Sin juego no hay aprendizaje. A través del juego el niño se expresa, vivencia, explica lo que en ese momento está sintiendo, expresa emociones, si ese día está
por ejemplo, enfadado porque en casa ha pasado, bueno, por un castigo o porque resulta que en casa ha pasado algo a nivel familiar y está pues triste, pues a través del juego es una manera de expresar sus emociones, incluso, bueno, pues lo que hemos dicho, expresarse, investigar. Es que son tantos aprendizajes los que se viven a través del juego que, bueno, yo de hecho con el Quijote se inventaban ellos mismos sus historias. Ah, mira, toma ya. Sí, o sea, teníamos el rincón de juego con los molinos y un molino gigante y ellos mismos se inventaban sus propias historias, sus propias batallas y en la venta, en la venta del molino se ordenaban caballeros, ellas Dulcineas, decían, pues si tú eres caballero yo me voy a nombrar Dulcinea del Toboso. Qué bueno. O de la Manchuela y bueno, pues transforman un poco y crean, imaginan y al final todo es pues es una fluidez de aprendizajes tremenda. Qué bueno. Bueno, a mí uno de los momentos que más he querido destacar para el programa es la elaboración del bálsamo de Fierabrás, ¿no? Bueno, que el bálsamo de Fierabrás fue era un bálsamo para la cura de emociones. Eso voy a leer textualmente porque lo que dice es los niños elaboran su propia versión de este mágico remedio que no solo les curará raspones o juguetes rotos, también es un bálsamo para el corazón que repara las emociones. Claro, la carga de esto y la elaboración de ese bálsamo, ¿cómo fue? Pues la verdad es que fue muy curioso y de hecho están los vídeos ahí, las evidencias. Luego se llevaron el botecito a casa y me decían las familias, hoy me ha tenido que echar un poquito porque dice que hoy estaba un poquito triste y me tenía que consolar. Pues lo hicimos a base de vinagre. No utilizamos los ingredientes del Fierabrás del Quijote porque era vino y otras cosas, ¿no? Utilizamos vinagre, agua, hierbabuena y polvos de purpurina. Entonces todo eso lo removimos, hicimos el bálsamo, lo fuimos echando, ellos mismos lo iban echando los botecitos con los embudos, hacían trasvases y finalmente se llevaron el botecito a casa. Qué bueno. Y a nivel familiar pues lo tienen ahí guardado como un tesoro y como algo que cura el malestar de la persona cuando está enfadado, está triste, está pues irritado y demás. Entonces la verdad es que fue una experiencia. El bálsamo de Fierabrás quizá fue uno de las actividades que más emoción tuvo. Qué bueno. Bueno, también integraste un poco la tecnología, ¿no? Que con una misión robótica, por así decirlo, ¿no? Que era para ayudar a Cervantes, ¿no? Sí, era para ayudar a Cervantes, que había perdido el libro para hacer la fiesta del Día del Libro. Lo había perdido y tenía que ir encontrando a sus personajes y bueno, iba a través del robot, pues iba buscando los personajes. Y al final se hacía la fiesta del libro coincidiendo con la celebración del Día del Libro. Qué bueno, cómo mola. Bueno, en estos dos proyectos, imagino que las familias, bueno, tú lo has dicho, las dos habéis hablado de la carga que tienen las familias, ¿no? En estos proyectos. Y claro, ¿cómo responden ellas ante estos proyectos? Y cuando ven a sus hijos tan implicados y motivados por esto, ¿cuál es su reacción? Las familias están totalmente de acuerdo, como bien ha dicho Mari Carmen, con este tipo de metodologías, porque además, aparte de la participación que conlleva por la parte de las familias, ven que es un aprendizaje duradero en el tiempo, que los niños salen a la calle y se acuerdan de cosas que han aprendido en el colegio en la etapa de infantil. Entonces, como ven que existe esa evidencia, lo apoyan 100%. Claro. Y es más, te piden, venga María José, ¿qué quieres que participemos? ¿Qué vas a trabajar ahora? Te lo piden las mismas familias y los niños están esperando. ¿Y quién va a venir hoy? Va a venir, mi madre puede hoy y mi padre puede hoy o mi abuela puede hoy. Qué bueno. Y en tu caso, Mari Carmen, ¿cómo reaccionan las familias ante todos los proyectos? Pues la implicación de las familias es absolutamente necesaria en el proceso de enseñanza-aprendizaje y desde hace años llevo
implementando estrategias de participación sistemática de las familias en el aula. No es una participación puntual, sino es una participación que forma parte de la metodología de trabajo, y la verdad es que la respuesta es simplemente con decirte que el 100% de las familias participan y todas trabajan, muchas trabajan y llegan a cogerse días de asuntos propios o de vacaciones para venir al aula con sus hijos a hacer los talleres o actividades. Entonces, no te puedo decir más que ese es el premio y realmente el decir lo que está haciendo mi hijo o mi hija en el colegio es importante y yo me cojo este día de vacaciones o de asuntos propios para poder venir al aula a trabajar con él. Entonces creo que eso es el mayor índice de decir esto que estás haciendo en el aula, apoyo al docente y creo en ello, y por eso voy contigo de la mano trabajando para el bien para conseguir la mayor efectividad del aprendizaje, que es lo que perseguimos. Está genial, ¿no?, que se involucren tanto las familias, la verdad. En mi caso pasa lo mismo, como dice Mari Carmen, se piden el día o incluso se organizan entre ellas y yo voy cuadrando las actividades en función de los días, de la disponibilidad que tiene cada familia. Qué bueno. Bueno, tenemos que ir cerrando ya, que nos quedan 5 minutitos nada más, que el tiempo pasa volando. Pero después de haber compartido pues estos proyectos, ¿qué sensación os queda? ¿No? Lo hemos dicho antes, ¿no?, que esos profesores de abrir el libro y ya se están extinguiendo, pero ¿creéis que se está innovando mucho también en el mundo educativo, que se está trayendo nuevas maneras de educar también a los alumnos? Yo creo que sí, yo creo que al final todo esto que estamos haciendo hoy lo que hace también es abrir ventanas o abrir, pues proporcionar una ventana donde las docentes puedan asomarse y ver lo que decía anteriormente, que otra forma de hacer las cosas es posible. Y yo sí que creo que se está innovando, siempre que tengamos en cuenta lo que significa el término innovar. Claro. Que es cierto que muchas veces se usa pues de una manera que no es adecuada o que no es totalmente innovación lo que se dice innovación. Por ejemplo, el método de aprendizaje basado en proyectos, decir que es innovación tampoco es real. Porque es un método que tiene más de 100 años. Claro. Lo que sí llega a ser innovador es la forma en la que tú lo llevas a cabo. Claro. En mi caso, en cada proyecto yo lo que hago es ir introduciendo diferentes estrategias y herramientas de innovación educativa, desde tecnología hasta aprendizaje de servicios, estaciones de aprendizaje, diferentes o juegos de gamificación, diferentes herramientas y diferentes estrategias tecnológicas, innovadoras que van surgiendo y que tú vas introduciendo en los proyectos. Eso es lo que realmente hace que poco a poco se vaya innovando en las aulas, no que una metodología en concreto pueda llegar a ser simplemente innovadora. Uh-huh. Pues un poco de acuerdo con lo que dice Mari Carmen, porque a veces se hace mal uso de las palabras y claro, al final pues tienes que acudir a todas las herramientas y recursos que realmente producen esa innovación, que no es la metodología en sí, sino en cómo tú la vas presentando, en la manera de trabajar en el día a día, de presentar las actividades y un poco así, en esa línea. Eso es. Bueno, pues Mari Carmen Sáez y María José López, no sé si hay alguna última reflexión que queráis dar, algún último mensaje, que además habéis sido las que habéis inaugurado este podcast. No sé si hay alguna última cosa que queréis decir. Bueno, yo la verdad es que simplemente puedo dar las gracias a AMPE por esta invitación, sobre todo en este primer podcast, y pues dar las gracias por eso, por valorar, por tener en cuenta, por acudir a nosotros para también darnos voz, que creo que es fundamental que se nos escuche a los y las docentes, porque tenemos muchas cosas que decir, así es que nos tienen que escuchar. Sí. Esta temporada esperamos escuchar a muchos. Sí. Pues sobre todo dar las gracias a AMPE por habernos invitado y animar al resto de docentes que ya lo hacen. Hay muchos docentes que trabajan de forma silenciosa y lo hacen muy bien también, y creo que pues hay que animarles a que esto que hemos inaugurado aquí hoy, pues que vengan ellos también y nos cuenten sus experiencias, que entre todos seguro que aprendemos unos de otros, y de eso se trata. Eso es. Pues Mari Carmen y María José, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Muchas gracias. Ahí está. Gracias. También le damos las gracias a ustedes por escuchar esta primera edición de muchas de este podcast que inaugura AMPE esta temporada, y lo dicho, que si hay algún docente que se anima a participar, le invitamos aquí a sentarse en estos micros. Se despide un servidor, Carlos Kent. Hasta la próxima edición. Adiós. Superpoder.